Recreos. Vamos a comenzar con la tercera clase de fisiología respiratoria, donde les voy a explicar el segundo tiempo de la fisiología respiratoria, que es la hematosis. Para ello, bueno, ustedes, si definimos a la hematosis como el intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre, para ello tenemos que recordar más o menos cuáles son las capas que los gases van a tener que atravesar para pasar del alvéolo a la sangre o desde la sangre al alvéolo. Esto que lo vimos en histología y que constituye la barrera alveolo-capilar está constituida de la siguiente manera. Recuerden, bueno, vos tenés el alvéolo, ¿no? Y la pared alveolar, que estaba revestida por un epitelio simple plano, tenía dos tipos de células, que eran los neumonocitos 1, tipo 1, que son células planas, que forman parte de la barrera alveolo-capilar, y los neumonocitos de tipo 2, que son células globulosas. No forman parte en forma directa de la barrera alveolo-capilar, pero lo hacen en forma indirecta al generar el surfactante. Entonces, el surfactante es una película que cubre la superficie alveolar, se mezcla con otras secreciones del pulmón. En realidad decimos que el pulmón, que los alvéolos no tienen surfactante solo, como no tienen agua solo, sino que es una mezcla, es un líquido pulmonar que es una mezcla de surfactante más agua más otras secreciones. Bien, pero esa película líquida cubre la pared del alvéolo, lo vamos a llamar surfactante, lo vamos a simplificar diciendo que es surfactante, aunque es una mezcla más compleja. Y después tenemos el epitelio alveolar, o sea el neumonocito tipo 1, la membrana basal epitelial o membrana basal alveolar. Después tenemos, en algunos casos, lo que consideramos la membrana gruesa, que no es la fisiológicamente importante, tengo intersticio en el medio, con fibras que variarán, digamos, el grosor del intersticio variará, y cuanto más grueso sea el intersticio, peor es para la hematosis. Ahora lo vamos a analizar según la ley de Fick. Bueno, después tenemos la membrana basal del endotelio del capilar o endotelial, el endotelio capilar, que pertenece a la circulación pulmonar, que es la circulación funcional del pulmón y que tiene capilares que son continuos, y después viene la sangre. O sea que, resumiendo, las capas que el oxígeno debiera atravesar para pasar de la alveolo a la sangre son el surfactante, el neumonocito 1, la membrana basal del neumonocito 1, eventualmente intersticio si es una membrana basal gruesa, si es una barrera alveolo-capilar gruesa, después la membrana basal del endotelio capilar y el endotelio capilar. En cambio, las capas que debería atravesar el dióxido de carbono para pasar de la sangre al alvéolo serían, obviamente, exactamente inversas. Primero el endotelio capilar, luego la membrana basal capilar o endotelial, intersticio en caso de que sea una barrera alveolo-capilar gruesa, membrana basal del neumonocito 1 o membrana basal epitelial, el epitelio del neumonocito 1 con los neumonocitos 1 y después el surfactante. Bien, 5 o 6 capas según se trate de una barrera delgada o de una barrera gruesa. Ahora vamos a profundizar sobre ello. Bien, ahora, la velocidad de difusión de los gases en este medio variará según el medio que los gases deban atravesar. Aquí, los gases no se mueven por diferencia de presión total de gases como vimos en ventilación. En la hematosis, si yo mido la presión en un sector del alvéolo y la presión en otro sector del alvéolo, decíamos que están equilibradas. No hay delta P, porque no es una vía de conducción. En una vía de conducción, los bronquiolos terminales, hasta los bronquiolos terminales, si yo pongo un manómetro acá y pongo un manómetro acá, yo voy a verificar durante la inspiración que la presión es mayor acá que acá, entonces el aire entra. Y en la expiración es mayor acá que acá, entonces el aire sale. Hay flujo total, hay flujo de aire global, con todos los gases que lo constituyen según la ley de Dalton, pero siguiendo diferencias de presión total. En cambio, en el alvéolo, en una vía que no es de conducción, una vía hematósica, el gas está como estancado. Si yo mido la presión acá y mido la presión acá, no hay diferencias de presión total. Ahora, si yo mido la presión, por ejemplo, de un gas individualmente, en un punto y en otro del alvéolo, sí puedo encontrar diferencias de presión parcial. Entonces, en la hematosis, cuya definición es que se trata del intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre, el determinante no es el flujo de aire, es la difusión de gases según diferencias de presión parcial de cada uno de los mismos. ¿Estamos? Ese es el determinante. Esto se basa en lo que se llama el movimiento browniano. El movimiento browniano es un movimiento anárquico o al azar de las moléculas que depende de la temperatura en la naturaleza. Y entonces, lo que explica el movimiento browniano es que, por ejemplo, yo
voy a verificar, si yo a vos te pregunto, el oxígeno a través de la barrera alveolo capilar, ¿de dónde a dónde va? Tu pregunta, cerrando los ojos, va a ser del alveolo a la sangre. Y si yo te pregunto lo mismo para el dióxido de carbono, cerrando los ojos me va a decir de la sangre al alveolo. Y no está mal, pero en realidad la respuesta correcta sería que el oxígeno pasa tanto del alveolo a la sangre como de la sangre al alveolo. Porque el movimiento browniano es en todos sentidos, es aleatorio, anárquico. Y lo mismo pasa con el dióxido de carbono. Hay moléculas de dióxido de carbono que van de la sangre al alveolo y moléculas de dióxido de carbono que van del alveolo a la sangre. ¿Qué pasa? El número de moléculas de dióxido de carbono que pasan de la sangre al alveolo es mayor que el número de moléculas de dióxido de carbono que pasan del alveolo a la sangre. Lo que se verifica es un flujo neto hacia el alveolo y lo mismo, pero en sentido inverso, pasa con el oxígeno. Si bien vos vas a verificar difusión de oxígeno, de moléculas de oxígeno, desde el alveolo a la sangre y también desde la sangre al alveolo, porque lo hacen en forma anárquica o al azar, según lo que se conoce como movimiento browniano, el número de moléculas que pasan del alveolo a la sangre es mayor que el número de moléculas que pasa de la sangre al alveolo. ¿Por qué? Porque es mayor el número de moléculas que hay en el alveolo que el número de moléculas que hay en la sangre, porque la presión en el alveolo es mayor que la presión en la sangre. Entonces, es decir, la presión es mayor en el alveolo que en la sangre porque es mayor el número de moléculas. Entonces, hay más probabilidades de que el oxígeno pase del alveolo a la sangre que inversamente. Entonces uno simplifica y dice que el oxígeno pasa del alveolo a la sangre y que el dióxido de carbono pasa de la sangre al alveolo, cuando en realidad pasa en ambos sentidos. Bien, entonces, ¿qué es lo que determina que ese flujo neto sea hacia la sangre o desde la sangre? La diferencia de presión parcial. Hasta ahí fantástico. Eso explica la globalidad del proceso, digamos, de la hematosis, la difusión de gases entre el alveolo y la sangre. Pero, a medida que los gases van a ir atravesando distintos medios, la velocidad de difusión, medida en mililitros por minuto, se modifica. No es lo mismo el medio gaseoso del interior del alveolo que el medio líquido de la película de surfactantes más secreciones pulmonares, que el medio que tiene componentes líquidos, sólidos, etcétera, de la barrera alveolo-capilar. Entonces aquí es cuando nosotros nos apoyamos en leyes de la física que nos permiten entender cómo se produce el pasaje o cuál es la velocidad de difusión. Las tres leyes importantes, así como había dos leyes importantes que nos permitían explicar la ventilación, que la vimos en la clase pasada y eran la de Dalton y la de Boyle-Mariotte, para entender la hematosis nosotros necesitamos recurrir a tres leyes de la física importantes, que son la ley de Graham, la ley de Henry y la ley de Fick. La ley de Graham explica la velocidad de difusión de un gas en medio gaseoso. La ley de Henry explica la velocidad de difusión de un gas en un medio líquido. Y la ley de Fick es la sumatoria de ambas leyes, de todos los factores que influyen en la difusión de gases y explica la difusión de gases a lo largo de una barrera, como la barrera alveolo-capilar. Bien, empecemos con la ley de Henry. ¿Qué expresa la ley de Henry? La ley de Graham. ¿Qué expresa la ley de Graham? La ley de Graham expresa que la velocidad de difusión de un gas en medio gaseoso es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular de dicho gas. Es decir, si es un gas más pesado, se mueve más lento en el aire, ¿sí? Entonces, la ecuación que permitiría entender la difusión de un gas en medio gaseoso según la ley de Graham es que la difusión de ese gas es igual al delta P parcial del gas dividido la raíz cuadrada del peso molecular. Si yo quiero comparar la velocidad de difusión del oxígeno con la velocidad de difusión del dióxido de carbono, lo que voy a hacer, dado que los delta P son distintos para uno que para otro gas, yo voy a igualar los delta P. O sea, voy a tomar una diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio para el oxígeno o de 1 milímetro de mercurio para el dióxido de carbono, de tal manera que lo único relevante sea el peso molecular. Y ahí vamos a ver lo siguiente. Como el oxígeno tiene un peso molecular de 32, porque está formado por dos átomos de oxígeno que cada uno pesa 16, la raíz cuadrada de 32 es 5,65. Dejemos ese número, vamos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene un peso molecular de 44, porque a los 32 del oxígeno hay que sumarle los 12 del carbono que tiene el dióxido de carbono. Si va a ser la raíz cuadrada de 44, te va a dar 6,63. Quiere decir que el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno, lo cual es lógico, teniendo en cuenta que tiene un átomo de más. Bien. Y en teoría se tiene que mover más lento, porque decíamos que la difusión es inversamente proporcional, la velocidad de difusión, a la raíz cuadrada del peso molecular. Sí, efectivamente, en el medio gaseoso,
el oxígeno le gana, la difusión del oxígeno es mayor que la del dióxido de carbono, pero solo 1.17 veces. ¿Cómo calculo ese número? Hago la raíz cuadrada del peso molecular del dióxido de carbono dividido la raíz cuadrada del peso molecular del oxígeno y esto me da 1.17. Quiere decir que el oxígeno es 1.17 veces más difusible que el dióxido de carbono en el aire alveolar. La cosa cambia cuando ambos gases, eso para 1 milímetro de mercurio de delta P, ojo. Tengo que igualar los milímetros de mercurio para que el único factor a considerar sea la raíz cuadrada del peso molecular. Bueno, la cosa cambia cuando ambos gases tocan el líquido pulmonar, porque ahí, más que el peso molecular, lo que influye es la solubilidad del gas en el líquido pulmonar. Ahí aplicamos la ley de Henry, que expresa que la difusión de un gas en medio líquido es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad alfa de dicho gas en dicho líquido. Si yo cambio el coeficiente de solubilidad, si yo cambio el líquido, el mismo gas en dos líquidos diferentes van a tener coeficientes de solubilidad diferentes. Ahora, si en un mismo líquido comparo dos gases distintos probablemente tengan también distintos coeficientes de solubilidad. Entonces, el coeficiente de solubilidad se aplica a un gas en un líquido determinado. Acá estamos hablando de dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, en un mismo líquido, que es el líquido pulmonar. Bueno, van a tener dos coeficientes distintos, uno el oxígeno y uno el dióxido. ¿Cuáles son? El oxígeno tiene un alfa de 0,024 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, por cada milímetro de mercurio de delta P. Mientras que el dióxido de carbono tiene de 0,54 a 0,56 en el líquido pulmonar. Mililitros sobre minuto por milímetro de mercurio. Con lo cual, si yo hago esto dividido esto, me va a dar 23 veces más. Aquí, en el líquido pulmonar, el dióxido de carbono le gana al oxígeno más de 20 veces. Es más de 20 veces más difusible que el oxígeno en el líquido pulmonar. Concretamente, según estos cálculos, sería 23 veces más difusible. Bien, entonces tenemos que llega todo el aire al pulmón según diferencias de delta P total durante la ventilación. Y una vez en el alvéolo, los gases se van a mover en el aire del alvéolo con una velocidad que es levemente superior para el oxígeno que para el dióxido, dado que el oxígeno es un gas un poco más liviano. Cuando tocan el líquido alveolar, el dióxido de carbono se difunde mucho más rápido que el oxígeno en el líquido alveolar, unas 20, 23 veces más rápido, porque es 20 a 23 veces más difusible. Finalmente, cuando tocan los medios de la barrera, cuando empiezan a desplazarse a lo largo de los medios de la barrera, aplicamos la ley de Fick, tercera ley de física relevante, y vamos a ver que la cosa vuelve a cambiar. Que ahora el dióxido de carbono sigue siendo más difusible que el oxígeno, pero no 20 veces. Ahora lo vamos a analizar. Bueno, copien esto y así borro y hablamos de la... Cuando los gases atraviesan la barrera, aplicamos la ley de Fick, que dice que la difusión de un gas en una barrera es directamente proporcional al delta P del gas, directamente proporcional a la temperatura que agita las moléculas y las hace moverse más rápido, directamente proporcional al área. Cuanto más amplia es el área, más posibilidad de fusión de moléculas de gas existen, y directamente proporcional al coeficiente de solubilidad del gas en los medios que componen dicha barrera. Pero es inversamente proporcional al espesor de la barrera, inversamente proporcional a la viscosidad de los tejidos que debe atravesar en la barrera e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Quiere decir que Fick engloba a Graham y Henry también, porque incluye tanto el alfa, o sea, el coeficiente de solubilidad de Henry, como la raíz cuadrada del peso molecular que veíamos en Graham. Entonces, si nosotros ordenamos lo que es a todos los parámetros, a lo que es directamente proporcional a la difusión de un gas en una barrera, y los ponemos a todos en el numerador, y a todos los parámetros a los cuales es inversamente proporcional la difusión del gas, los colocamos en el denominador, nos queda que la difusión de un gas en una barrera es directamente proporcional, o se puede calcular como delta P por temperatura, por área, por alfa, dividido espesor por viscosidad por la raíz cuadrada del peso molecular.
Pero nosotros necesitamos comparar ambos gases. Yo quería que comparemos ambos gases y que establezcamos una conclusión final. Con lo cual, si yo quiero comparar ambos gases, vamos a sacar de esa ecuación aquellos parámetros que son iguales para ambos gases, que matemáticamente son iguales y que son estos del medio. Porque la temperatura, el área, el espesor y la viscosidad es lo que, digamos, son las características de la barrera. Por ejemplo, la temperatura es la temperatura del cuerpo, por ejemplo, 37 grados centígrados, y es lo mismo para el oxígeno que para el dióxido. El área se calcula más o menos unos 70 metros cuadrados. El área total, digamos, de difusión de gases a nivel del pulmón. El espesor, tomemos el espesor de las barreras delgadas que dijimos que eran las fisiológicamente activas, que eran las que no tenían intersticio. Este espesor es de más o menos 0,5 micras. Y bueno, la viscosidad es la típica del tejido pulmonar para ambos gases. Bueno, eso lo podemos sacar de la ecuación y nos queda que los parámetros diferenciales son el delta P y el alfa dividido raíz cuadrada de peso molecular. Entonces, comparando ambos gases, comparando oxígeno con dióxido de carbono y teniendo en cuenta el delta P, según el delta P, nosotros tenemos que el oxígeno en el alvéolo mejor ventilado y mejor perfundido tiene un delta P de más o menos 60-65 milímetros de mercurio. ¿Cómo te calculo esto? Ahora vamos a analizar las presiones en el próximo pizarrón. Pero bueno, si la ventilación es adecuada, un alvéolo más o menos la presión de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. Si la perfusión de sangre es adecuada, en ese mismo alvéolo, en la sangre, hay más o menos 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en la sangre que llega al alvéolo para ser oxigenada. Entonces, si tengo 104 acá, milímetros de mercurio, y 40 acá, 104 menos 40 me da más o menos 64 milímetros de mercurio. O sea, que el oxígeno tiene un delta P de 64 milímetros de mercurio en el alvéolo mejor ventilado y mejor perfundido. Bien, con el mismo criterio, el dióxido de carbono en un alvéolo bien ventilado y bien perfundido tiene un delta P de entre 5 y 6 milímetros de mercurio. Porque en la sangre que llega al pulmón, al alvéolo, para ser oxigenada y para eliminar el dióxido de carbono, tiene una presión de dióxido de carbono de entre 45 y 46 milímetros de mercurio, siendo la presión en el alvéolo de 40. O sea que 46 menos 40 me da 6 milímetros de mercurio. Quiere decir que el delta P del dióxido de carbono es de 6 milímetros de mercurio. Entonces decimos que el oxígeno le gana al dióxido de carbono, según su delta P, unas 10 veces. ¿Sí? Porque 64 es más o menos 10, un poco más de 10 veces más que 6. ¿Sí? Bien, ahora, si consideramos estos dos factores, la raíz cuadrada del peso, el coeficiente de solubilidad dividido la raíz cuadrada del peso molecular, me da el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión, según el coeficiente de difusión, que se calcula como alfa dividido raíz cuadrada del peso molecular, vemos que el oxígeno tiene un coeficiente de difusión que no importa su valor, pero a ese valor se lo toma como 1 como referencia. Se da un valor de 1 y se toma como referencia. No es 1, porque si el coeficiente de solubilidad del oxígeno era 0,024 y la raíz cuadrada del peso molecular me daba 5,65, ese 1 es el número que surge de hacer 0,024 dividido 5,65. Pero olvídense de ese número. A ese número lo tomamos como 1 y lo tomamos como referencia. En cambio, todos los demás gases se comparan con el oxígeno. Cuando nosotros hagamos para el dióxido de carbono el coeficiente de difusión, al hacer el alfa, que era 0,54 o 0,56, dividido la raíz cuadrada del peso molecular, que era 6,63, lo que yo tengo es un alfa que, si lo comparo con el del oxígeno, es 20 veces superior. El alfa del dióxido de carbono, el coeficiente de difusión del dióxido de carbono se considera 20. Entonces decimos acá
que el dióxido de carbono le gana al oxígeno 20 veces, porque tiene un coeficiente de difusión 20 veces mayor que el del oxígeno. Entonces, considerando ambos factores, si el oxígeno tiene un delta P 10 veces mayor que el del dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad 20 veces mayor que el del oxígeno, cuando yo hago 20 dividido 10 me da 2. La conclusión final, considerando todos los parámetros, todos los factores, las tres leyes de Graham, de Henry y de Fick, la conclusión final es que la difusión del dióxido de carbono es mayor que la difusión del oxígeno, pero no 20 veces, solo 2 veces. ¿Esto tiene relevancia? Claro que la tiene. Si uno calcula el consumo basal de oxígeno en los tejidos, es de más o menos 210, 230 mililitros por minuto a 250, de acuerdo a hombre, mujer, una serie de parámetros, edad, pero más o menos eso. El consumo de dióxido de carbono a nivel del metabolismo tisular es de más o menos 450 mililitros por minuto, es decir, que es el doble. Es decir, que en los tejidos, en la respiración interna o celular, que es la verdadera respiración, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es 2 a 1 a favor del dióxido. Se genera 2 veces más dióxido que el oxígeno que se consume. Entonces, el pulmón tiene que garantizar esta misma relación, porque si nos quedásemos con que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible, como que es el dato que muchas veces te repiten y te remarcan como importante, si nos quedamos con eso, tenemos que el pulmón hace un intercambio de 20 a 1 dióxido de carbono-oxígeno, mientras que los tejidos el intercambio por el consumo y génesis de dióxido de carbono, consumo de oxígeno y génesis de dióxido de carbono es 2 a 1. O sea, el pulmón intercambia 20 a 1 y los tejidos 2 a 1. Existiría un enorme desbalance a favor del dióxido de carbono en cuanto al intercambio pulmonar, lo que depletaría demasiado dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas que no debe acumularse, pero tampoco debe quedar en déficit, ¿sí? Porque después, más adelante, vamos a ver que de la concentración o presión de dióxido de carbono alveolar depende el pH, muchas veces de todo el cuerpo, ¿está? Existen patologías, esto se analiza mucho más en el ser humano y su medio, que es la próxima materia, que son las acidosis respiratorias y las alcalosis respiratorias, en las cuales el pH de la sangre sube o baja y puede comprometer la vida, pero como consecuencia de problemas que están en el pulmón. Hipoventilación o hiperventilación con aumento o disminución de las presiones de dióxido de carbono a nivel alveolar. Conclusión, no me quiero ir mucho de tema, lo que les quiero decir es que el intercambio a nivel pulmonar tiene que igualar el intercambio a nivel tisular para que logremos la homeostasis. Y si el intercambio a nivel tisular es 2 a 1, en el pulmón también tiene que ser 2 a 1. Ni 20 a 1, ni 23 a 1, tiene que ser 2 a 1. Y bueno, y esto lo podemos entender a partir de la ley de Fick. ¿Estamos? Queridos, copien eso. Primeros dos tiempos de la fisiología respiratoria, los que ocurren en el pulmón, que son la ventilación y la hematosis, vamos a ver cómo se modifican las presiones de los gases fundamentales como consecuencia de estos dos procesos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el aire inspirado, que contiene oxígeno, dióxido de carbono, agua, otros gases, nitrógeno. No me interesa el nitrógeno, no me interesan los otros gases, vamos a considerar el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Y nosotros tenemos que todos se mueven juntos hacia las vías aéreas. En las vías aéreas existe lo que se llama el espacio muerto, lo vamos a ver en las próximas clases, pero el espacio muerto se define como aquel lugar de las vías aéreas que no participa de la hematosis. Existe un espacio muerto anatómico, un espacio muerto alveolar y un espacio muerto fisiológico, que es la suma del anatómico y el alveolar. No es lo que les quiero explicar ahora, lo que les quiero explicar es que ese aire que llega al espacio muerto todavía, o sea, no puede realizar hematosis porque está en un espacio sin alvéolos o con alvéolos mal perfundidos. Espacio muerto. Bueno, de ahí el aire luego va hacia los alvéolos donde comienza la hematosis. Después ese aire es expirado y para expirar vos lo que haces es primero impulsar el aire de los alvéolos hacia el exterior, se mezcla con el aire del espacio muerto, la mezcla de los dos constituye el aire expirado. Entonces tengo 4 tipos de aires con distinta composición de gases
que son el aire inspirado, el aire del espacio muerto, el aire alveolar y el aire expirado. ¿Qué presión tienen los distintos gases que nos interesan? En el aire inspirado, que es el aire atmosférico, tenemos una presión de oxígeno de 159 milímetros de mercurio, una presión de dióxido de carbono inferior a 0,3 milímetros de mercurio, entre 0,03 y 0,3, y una presión de agua en el aire seco de aproximadamente 3 milímetros de mercurio. En el espacio muerto, la presión de oxígeno baja de 159 a 149, la presión de dióxido de carbono se mantiene baja, la presión de agua sube de 3 a 47. En el alvéolo, la presión de dióxido vuelve a bajar de 149 a 104 milímetros de mercurio, la de dióxido de carbono aumenta a 40 milímetros de mercurio, manteniéndose igual la presión del vapor de agua. Finalmente, el aire expirado, que es una mezcla del aire del espacio muerto y el aire alveolar, tiene una presión de oxígeno de 120 milímetros de mercurio, una presión de dióxido de 27 milímetros de mercurio y una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Hasta ahí bárbaro, vos te podrías estudiar de memoria, ¿entendés? Lo que está en este cuadro, podrías agregarle nitrógeno, está bien. Pero lo que importa es que entendamos cómo y por qué se modifican. Al pasar por ejemplo, del aire inspirado al espacio muerto, ¿por qué disminuye la presión de oxígeno y aumenta la de vapor de agua? En el alvéolo, ¿por qué disminuye la de oxígeno y aumenta la del dióxido de carbono? Y después, ¿por qué en el aire expirado tengo estos valores intermedios de presión de oxígeno y dióxido de carbono? Vamos a analizar eso. Entonces, al pasar del aire inspirado al aire de espacio muerto, vos vas a tener una disminución de la presión de oxígeno y un aumento de la presión del vapor de agua. Vamos primero por el aumento de la presión del vapor de agua. El aumento de la presión del vapor de agua ocurre por humidificación. Recuerden que las vías aéreas superiores, eso lo vimos en las clases de histología, donde por ahí lo relacionamos un poquito con la fisiología, tienen una función del acondicionamiento del aire, ¿sí? Y el acondicionamiento del aire inspirado consiste en calefaccionarlo, filtrarlo, humidificarlo y en el caso de las fosas nasales que se produzca la olfacción, ¿no? Eso es otra función, ¿no? El acondicionamiento del aire. Pero te quiero decir, en las vías aéreas superiores ocurren distintas funciones, distintos procesos que no tienen que ver con intercambio gaseoso ni mucho menos. En las fosas nasales tenemos la olfacción y el acondicionamiento del aire. En las vías aéreas superiores, pero más allá de las fosas nasales, se sigue acondicionando el aire, se siguen filtrando las partículas, se sigue humidificando, etc. Y después cuando pasa por la laringe, además tenemos la función fonatoria. Bien, más allá de las funciones respiratorias. Entonces, cuando nosotros hablamos del acondicionamiento del aire, uno de los aspectos de dicho acondicionamiento es la humidificación. Esa humidificación la producen los acinos serosos y mucosos, principalmente los serosos, de las glándulas que encontramos a lo largo de las vías aéreas. Entonces, al meter agua en el aire, que era seco cuando lo habías inspirado, va a aumentar la presión de vapor de agua de 3 a 47 milímetros de mercurio. Esto tiene un impacto sobre la presión de los otros gases inspirados. Recuerden que los gases podían ser gases ideales, ¿sí? Y los que no son gases ideales. El agua no es un gas ideal, el oxígeno sí. Entonces, cuando vos pasás de las vías del aire inspirado al aire espacio muerto, disminuye la presión de oxígeno y esto se dice que es por el efecto dilutorio del vapor de agua. O sea, disminuye la PO2 por efecto dilutorio del agua. Como que el agua diluye al oxígeno. Bueno, en parte es real. O sea, la presión total de los gases en el espacio muerto incluye un 47 milímetros de mercurio de vapor de agua. Entonces, cuando yo quiera aplicar la ley de Dalton, el cálculo de la presión oxígeno que encuentro en el aire del espacio muerto, yo no lo tengo que hacer sobre la presión total, sino que tengo que hacerlo sobre la presión total restándole la presión de agua, porque la ley de Dalton se aplica a la mezcla de gases ideales y el agua no es un gas ideal. Entonces yo quiero aplicar lo que vimos en la clase de ventilación, de que la presión de un gas se podía calcular como la presión total por la fracción que dicho gas representaba de la mezcla total. Yo acá lo que sé es que el oxígeno representa el 21%, pero ¿21% de qué? De la mezcla de gases ideales. Entonces yo lo que tengo que hacer es restarle el vapor de agua. Si vos, supongamos que estás respirando a nivel del mar, y vos acá, vos respirabas 760 milímetros de mercurio, prácticamente
con poco vapor de agua, ese 3% se considera despreciable, y un 21% de oxígeno, vamos a poner 0,21, esto te va a dar una presión de oxígeno de 159 milímetros de mercurio. Lo que habíamos calculado cuando hicimos el análisis de la ley de Dalton, de la aplicación de la ley de Dalton en la clase anterior. Bien, pero ahora yo tengo 47 milímetros de mercurio de vapor de agua. Se lo voy a restar a la presión total. Entonces, si yo hago 760 menos 47 milímetros de mercurio, que era la presión de vapor de agua, yo voy a tener 713. Si 713 lo multiplico por 0,21, si esta es la presión ejercida por los gases ideales, y de esos gases ideales el oxígeno sigue representando el 21%, cuando hago 713 por 0,21 me da 149 milímetros de mercurio. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué disminuye la presión de oxígeno al pasar del aire inspirado al espacio muerto? Por el efecto dilutorio del vapor de agua. Perfecto. ¿Cómo la podés calcular? A partir de la ley de Dalton, pero restándole a la presión atmosférica los 47 milímetros de mercurio que representa la presión del vapor de agua. Eso te va a dar una presión de 713, a esa presión de 713 hacer el 21%, es decir, 713 por 0,21 te va a dar 149 milímetros de mercurio de oxígeno, como que disminuyó el oxígeno, porque se perdió oxígeno en el pasaje de la atmósfera al espacio muerto, pero no es que se haya perdido, se encuentra diluido entre moléculas de agua. Bien, al pasar al alvéolo vuelven a cambiar las presiones, porque ahora la presión de oxígeno vuelve a disminuir, disminuye de 149 a 104, pero la presión de dióxido aumenta de 0,3 a 40. ¿Por qué? Bueno, esto es por la barrera alveolo-capilar. El oxígeno no se queda acá, sino que es consumido por la barrera, y el dióxido de carbono que llegó hasta acá, al dióxido de carbono que llegó hasta acá, se le suma el dióxido de carbono que viene de la sangre atravesando la barrera. O sea que la disminución de oxígeno se produce por consumo en la barrera alveolo-capilar, y la presión de dióxido de carbono aumenta por génesis o producción, podríamos decir, por pasaje, vamos a poner, en la barrera alveolo-capilar. Desde la sangre en la barrera alveolo-capilar. Esto explica las modificaciones de la presión de oxígeno y dióxido de carbono al pasar del espacio muerto al aire alveolar. Finalmente, decíamos que el aire que vos expirás es una mezcla del aire alveolar y del aire del espacio muerto. Entonces, los gases son una mezcla de las presiones que tenían en el espacio muerto y en el alvéolo. Entonces uno podría promediar las presiones, pero ojo, no es que yo para calcular la presión final que van a tener los gases en el aire expirado simplemente tengo que hacer esto más esto dividido 2, un promedio así nomás. Porque en realidad también tenemos que considerar qué proporción representa el espacio muerto al volumen total de aire que ingresa. Insisto, esto lo vamos a ver en la clase de espacio muerto, pero algo les adelanto. Cuando nosotros inspiramos en una respiración tranquila, en reposo, a nivel del mar, no estamos en ejercicio ni nada, vos respirás un volumen corriente de aproximadamente 500 mililitros. 500 mililitros de aire, eso lo vimos en el gráfico de la ley de Boyle el otro día. Bien, si vos inspirás 500 mililitros, de esos 500 mililitros, 150 se quedan en el espacio muerto anatómico y 350 pasan a los alvéolos. ¿Sí? Si bien algunos alvéolos no están bien perfundidos, y sería el espacio muerto alveolar, no lo consideremos por este momento, consideremos que hay 150 en el espacio muerto y 350 en el alvéolo. ¿Está? Bien. Entonces, cuando después se mezclan en esa proporción. El aire expirado, si vos expirás 500 mililitros de aire, de esos 500 mililitros provienen 150 del espacio muerto y 350 del alvéolo. Entonces un cálculo de la presión de oxígeno resultante de esa mezcla debiera ser realizado de la siguiente manera. Yo tendría que multiplicar 149 por 150, a eso sumarle 104 por 350 y a eso dividirlo por 500. Un poco más complejo el cálculo. No importa, no hace falta ni siquiera que ustedes lo sepan hacer, pero tengan en cuenta que si vos lo haces así, eso te va a dar 120 milímetros de mercurio aproximadamente, en realidad da 127 milímetros de mercurio en el aire expirado. ¿Qué consecuencia tiene esto? La consecuencia es que el aire expirado tiene poco oxígeno y mucho dióxido de carbono respecto al aire inspirado.
tiene menos oxígeno y más dióxido de carbono. Por eso, por ejemplo, si vos, un dato adicional, si vos, por ejemplo, a un individuo le tenés que hacer respiración boca a boca, vos no le expirás en la boca al paciente, sino que le soplás. Vos tratás en la respiración boca a boca impulsarle el aire que en su propio espacio muerto tiene hacia los pulmones. Porque ese aire que el individuo al que le está haciendo la respiración boca a boca le mandaba a los pulmones es un aire que tiene 149 milímetros de mercurio de oxígeno, está bien, y 0,3 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, está bien. Porque estos gases, cuando lleguen a los alveolos, permitirán, por la hematosis, que el oxígeno alveolar sea 104 y el dióxido de carbono de 40. Ahora, si yo le expiro al paciente, yo le voy a estar aportando un volumen de aire que tiene 120 milímetros de mercurio de oxígeno, demasiado poco, y 27 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, demasiado alto. ¿Entienden? Eso es porque el aire expirado es una mezcla o surge de una mezcla proporcional del volumen de aire del espacio muerto y el del alveolo. ¿Estamos, queridos? Bueno, copien. Queridos, acabamos de describir los primeros dos tiempos de la fisiología respiratoria, la ventilación y la hematosis. Lo que nos quedaría para terminar de describir la UP4 es el análisis de las pruebas funcionales respiratorias, donde les voy a explicar cómo se miden todos esos parámetros que nosotros fuimos mencionando en algunas clases anteriores a través de la espirometría y otros recursos. Esa es la próxima clase de fisiología respiratoria. Hasta entonces, cuídense, polluelos.